de suelos 1, grupo número 1. Hoy es jueves, es 2 de junio de 2022. El día de hoy nos toca seguir hablando de resistencia al corte. Y eso es lo que está ya en nuestra pantalla. Y aquí una vez más el resumen de lo que involucra la resistencia al corte, una pantalla para todo el resumen de todas las clases que hemos visto. Acá una gráfica de esfuerzo de corte en función de esfuerzo efectivo, una línea recta que es la envolvente de falla en condiciones efectivas, condiciones drenadas, con los parámetros C' y Φ', que se llaman parámetros de resistencia al corte, parámetros de corte, y adicionalmente unos ensayos para determinar aquello. El triaxial CD, el triaxial CU y el corte directo. Y por otro lado, la otra envolvente para determinar la resistencia y con un parámetro nada más, porque phi es 0, el valor de C sub U, la cohesión en estado no drenado, pero en el eje tau en función de sigma. Y con algunos ensayos para determinar aquello, y los ensayos son estos de ahí. El triaxial no consolidado, no drenado UU, la compresión no confinada, el penetrómetro, la veleta y el micromolinete. Entonces, a esta altura entendemos bien las envolventes, entendemos bien el procedimiento de laboratorio y después hemos dicho, muy bien, también está el criterio de Moore-Coulomb. Estas líneas se asocian con Coulomb y estas otras, estos círculos con Moore. Entonces, hay también la falla aquí. Por ejemplo, si es que existe falla en este plano, o perdón, no en este plano, en este estado de esfuerzo, sigma 1 total y sigma 3, dentro hay una presión de poros, entonces, por lo tanto, hay también los efectivos, y este efectivo tiene el mismo diámetro de este círculo y toca la envolvente de falla efectiva. Y al respecto hemos dicho, practiquemos todos estos conceptos en el ejemplo 6-7, que es el que hemos visto la clase anterior. Y en todos no nos olvidemos que se determina o se conoce una envolvente efectiva y una envolvente total y a partir de ello se analizan los diferentes círculos y los estados de, ¿cómo se dice?, de Moore, ¿no? Entonces ahí está. Con respecto al 6-7 que han resuelto, que lo tienen en su hoja, han trabajado, ¿tienen alguna pregunta? Por favor, hagan sus preguntas en este momento. Bien. Y luego ha venido el 6-8 y en esencia otra vez se trata de hallar una envolvente efectiva y una total. Aquí se habla de un corte directo y se habla de otros ensayos y después dice, y muy especialmente, vamos a ver que tenemos un esfuerzo efectivo en un triaxial y este es el que toca la envolvente drenada y queremos hallar el otro valor ahí entre las cosas que hay que hacer además de la presión de poros U. Entonces, esa es la idea. ¿Alguna pregunta al respecto con relación al problema 6-8? Y luego está el problema 6-9. Y en este problema 6-9, otra vez una envolvente efectiva, una total, un triaxial U y hallar la presión de poros. ¿Alguna pregunta del ejercicio 6-9?
Y luego el ejercicio 610. En este ejercicio 610 se da un corte directo, un triaxial CU, una compresión no confinada. Y aquí con estos parámetros resulta que hay un parámetro efectivo, hay uno total y adicionalmente hay una envolvente no drenada. Entonces hay que saber distinguir aquello. ¿Alguna pregunta con relación a este ejemplo 610? Bien. Y después viene el ejemplo 611, este es más simple, relacionado con hallar la envolvente efectiva de 3 muestras. Estrictamente debería estar antes, digamos. Y finalmente el 612, que tiene las mismas condiciones, pero dice mucho cuidado porque de los resultados evidentemente uno tiene un valor pico en algún momento y uno tiene un valor crítico, pero por supuesto que siempre hay que acordarse que esta condición es de sobreconsolidado. En este caso, hay un valor donde la muestra pasa de normalmente consolidada a sobreconsolidada o al revés. Y de esa manera uno puede saber qué envolvente utilizar. Entonces, la crítica es la que va más allá y solo en cierto sector es la otra envolvente, ¿no? Entonces, ahí hay que siempre tomar en cuenta esos puntos. Ese es el ejemplo 612. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta? Bien, entonces otra vez volvemos a esto y ahí está todo lo que sabemos con relación a la envolvente de fallas. Son hartas cosas, pero se resume en una sola pantalla, eso es clave. Muy bien, entonces ahora vamos a seguir viendo algunos aspectos. A continuación vamos a hablar de trayectoria de esfuerzos. Y volvemos a lo que conocemos de resistencia de materiales. Y ahí nos viene a la memoria estos gráficos de esfuerzo de corte en función de deformación con estos criterios. ¿Qué criterios? Estos es- ¿cómo se dice? Comportamiento elástico frágil, comportamiento dúctil, comportamiento completamente plástico, comportamiento inelástico y comportamiento de cedencia dúctil. No importa el detalle,
Simplemente la idea es que cuando yo observo el esfuerzo en función de la deformación cambiando el material, se comporta y sigue una trayectoria diferente. En este primer caso, al aumentar el esfuerzo, aumenta la deformación de forma lineal hasta cierto valor que varía así. Pero miren aquí, en otro caso, el esfuerzo en función de la deformación sigue otra trayectoria, ¿no? Se nota claramente ahí que sigue otra trayectoria. Y lo propio en otros casos. Entonces, primera idea, nos queda ya más clara la idea de trayectoria de esfuerzos. Bien, en un suelo, ahora sí nos vamos a un suelo y lo que es común es que nosotros deseemos ver el esfuerzo de corte en función de la deformación. Si bien es claro y obvio que aplicamos esfuerzos en laboratorio o en cualquier otra parte normales, también podríamos poner esfuerzos normales ahí. De hecho, es el esfuerzo desviador, ¿no? El que normalmente medimos, pero, pero también podríamos decir esos esfuerzos van en función del esfuerzo de corte. También, no cabe ninguna duda. Y ahí decimos en función de la deformación, hay dos posibilidades. Uno, este tipo de comportamiento de esfuerzo en función de la deformación, en la falla, o este otro. Y hemos entendido que este se da en un suelo tipo 2 y este un suelo tipo 1. Entonces aquí decimos el suelo está sobreconsolidado y aquí el suelo está normalmente consolidado o ligeramente sobreconsolidado, ¿no? Esa es la clave ahí. Muy bien, entonces con eso decimos, ahora este suelo no es cualquiera, no es una arena o arcilla, es especialmente arena. Y en arena se puede hablar de densidad de un suelo denso o uno suelto. Es solo para entender trayectorias, ¿no? Y aquí vemos y decimos, es verdad que si aumentamos el esfuerzo y vemos la deformación, ese suelo puede seguir esta trayectoria de esfuerzo en función de la deformación y luego baja. Es muy conocida, no la estamos descubriendo ahora. Y si el suelo es suelto, entonces sigue esta otra trayectoria también, lo propio. Entonces entendemos cómo se comporta el suelo, cuál es la trayectoria de esfuerzo sometido en forma general a esfuerzos de corte. Muy bien. Entonces, entendido de qué estamos hablando, ahora pasamos a un triaxial en especial. Y en este triaxial nosotros lo que deseamos es también ver la trayectoria de esfuerzos. Y empezamos viendo aquí y decimos, bueno, un triaxial es hecho una muestra de ese estilo, en una muestra cilíndrica. Y yo le voy a aplicar esfuerzos alrededor. Los mismos esfuerzos en 2 y 3, de modo que solo llamo sigma 3 a los de alrededor. Y por supuesto arriba un sigma 3 más otro esfuerzo. Ese es el concepto del triaxial de cómo se trabaja. Y tiene dos etapas. En esta primera se da la consolidación. Uno aplica un sigma 3 y una presión de poros dentro y luego hace la variación, ¿no? Esa es la idea. Disipa el exceso de presión de poros y se da un esfuerzo efectivo. Y luego, en la etapa de compresión, aumenta el esfuerzo desviador. Eso es lo que entendemos que sucede. Por lo tanto, en un triaxial, podríamos decir nosotros, en cualquier triaxial, anotamos aquí la idea de que específicamente estamos con el triaxial.
Y en ese triaxial hay una primera etapa que es la consolidación. Entonces realmente anoto aquello con relación a la consolidación y digo, evidentemente, perdón, ahora sí, puedo anotar aquí la primera etapa de consolidación. Y yo sé qué sucede en esa etapa de consolidación. En esa etapa de consolidación en especial, yo aplico un delta sigma 3, ¿no? Esa es básicamente la idea. Delta sigma 3 es mayor que cero. Bien, ¿no? Una vez más, perdón. Es que no, ustedes no ven, pero la ventana. Ok. Entonces, una vez más, y pues no sé por qué no salgo de esta ventana. Denme un segundito. Ok. Una vez más decimos eso es mayor que cero. Y dentro, obviamente, hay una presión de poros que se genera mayor que cero, pero se disipa, ¿no? Esa es la clave. Se debe esperar para que delta U sea cero y eso hace que el delta sigma 3 efectivo sea mayor que cero. Y ese delta sigma 3, por supuesto que se aplica alrededor de toda la muestra, ¿no? Perfecto. Disculpen, lo que pasa es que estoy viendo los que llegan, no llegan. Ahora sí, me concentro. Entonces, ahora sí hablamos de esa consolidación y entendemos realmente la idea en esta etapa, aquí que es la consolidación, ¿no? Esa primera parte. Bien, ahora deseamos ver estos esfuerzos en ciertos planos. ¿Cuáles son esos planos? Estos de acá, el esfuerzo sigma 1, porque vamos a ver la trayectoria, esfuerzos totales,
y el esfuerzo sigma 3, esfuerzos totales en primer lugar. Y decimos, excelente, hay la consolidación y en la consolidación el esfuerzo y algo más que no me debo olvidar, el esfuerzo sigma 1 aquí, el incremento de esfuerzo sigma 1 es igual al delta sigma 3, ¿no? Eso también en la consolidación. Entonces digo, excelente, lo que aumenta en 1 aumenta en 3, entonces parto de 0 y luego llego a un valor de sigma 1 igual a sigma 3 y al valor de sigma 3. Y la trayectoria que sigue es claramente esa de ahí. Y ahí se ha dado la consolidación en esfuerzos totales. Incrementa tanto en 3 como en 1 el mismo valor. Y luego digo, ahora quiero también ver los esfuerzos efectivos, ¿no? También quiero ver los esfuerzos efectivos, entonces digo, esos son otros ejes. Y aquí está el otro eje y el otro eje sigma 1 y sigma 3. ¿Y qué entiendo de la consolidación? Pues muy simple, entiendo que aquí se da un esfuerzo efectivo cuando se disipa la presión de poros y va a ser igual al esfuerzo total 3. Por lo tanto, es fácil de ver que se sigue desde este punto hasta ese punto y esa es la trayectoria de esfuerzos efectivos, ¿no? Correcto. Muy bien. Ahora paso a la compresión. Y digo, también hay una etapa de compresión en todo esto. Y en esa etapa de compresión, yo también sé lo que sucede. Y en esa etapa de compresión, el delta sigma 3 es cero, ¿no? El delta sigma 3 es cero. Y lo que hay es, evidentemente, un delta sigma D mayor a cero y el delta sigma 1 es ese delta sigma D. Y además hay dos opciones en la compresión, que el delta U que se genere sea cero y que el delta U que se genere sea mayor que cero, drenado y no drenado, ¿no? Eso es lo que me queda muy, muy claro en la compresión. Entonces aquí, además digo, el delta sigma 1 es mayor que cero. Es lo que yo entiendo que sucede aquí en la compresión. Y por supuesto, las opciones de delta UD. Entonces digo, excelente, hay un primer triaxial, es el CD. Entonces otra vez digo, he llegado hasta este punto, este de acá, y ahora el delta sigma 3 es cero y aumenta el delta sigma 1. Entonces se nota que ahora la trayectoria de esfuerzos, debe ser sigma 3 constante, sube, y sigma 1 aumentando, ¿verdad? Ahí está la trayectoria de esfuerzos totales en el triaxial CD. Y como el delta U es cero, los esfuerzos efectivos van a ser idénticos porque no hay cambio en la presión de poros. Entonces digo, por lo tanto, en cuanto a trayectoria de esfuerzos efectivos, sigue exactamente la misma línea.
Y ahí tengo la trayectoria en la consolidación y luego en la compresión en un triaxial CD. En un triaxial CU sucede algo diferente. En un triaxial CU nosotros podríamos decir que la trayectoria de esfuerzos totales es la misma. En otras palabras, desde un punto ahí hasta algún punto por ahí. Esta es la trayectoria de esfuerzos totales en un triaxial CU, totales, ¿no? Y efectivas hay que restar la presión de poros que se va generando dentro al suceder eso. Por lo tanto, ahí hay un cambio y le agregamos que los esfuerzos efectivos, ahora al restar la presión de poros, el sigma 3' va disminuyendo, pero el sigma 1 va aumentando. Entonces se puede seguir esa trayectoria y esa es la trayectoria de esfuerzos efectivos. Y uno dice, excelente, y por supuesto que uno sabe que entre el efectivo y el total está siempre la presión de poros. Puede ser entre este efectivo y este total o este. La diferencia entre el total y el efectivo es la presión de poros. Muy bien. Entonces ahí está una nueva trayectoria de esfuerzo. Si la volvemos a ver completa, decimos esa trayectoria está asociada con que parte de aquí y sigue esa línea 45 grados en la consolidación y la efectiva lo propio. Y luego el CU sigue esa trayectoria en total y también en efectivo y el CD, ¿no? Y el CU, el total sigue esta trayectoria y el efectivo esa otra. Y eso representa triaxial, consolidación y compresión. Perfecto. Pueden hacer sus preguntas. Bien. Veamos ahora lo que conocemos. Cambiemos nuestra trayectoria y ahora digamos aquí lo de siempre. El esfuerzo de corte, el esfuerzo de corte en función de el esfuerzo total y después el esfuerzo efectivo. Y veamos la consolidación triaxial. Y otra vez decimos en esfuerzo de corte como donde empezamos. Y decimos, no hay ni esfuerzo de corte ni esfuerzo normal, ni total, ni efectivo. Partimos ahí en total. Y luego aplicamos en la consolidación el sigma 3 igual al sigma 1. Entonces en círculo de Moore, ese es un punto. Y el punto al que llegamos, porque tau sigue siendo 0, es ese punto. Y ahí tenemos claramente un sigma 3 igual a un sigma 1, ¿no? Eso no me olvido, igual a un sigma 1. Y sigue esa trayectoria y esa es la consolidación. Y luego dejo que el exceso de presión de poros se disipe. Por lo tanto, sigue la misma trayectoria y llega a ese punto, pero ahora ese es el sigma 3' igual al sigma 1', y llegado al fin de la consolidación. Muy bien, ahora, ¿qué hago? La compresión. Y aquí decido que esa compresión
la voy a hacer drenada. Por lo tanto, mi triaxial, el que ahorita estoy viendo, realmente es un triaxial CD. Acabo de consolidar y ahora veo que voy a hacer una compresión drenada. Entonces, ¿qué sucede en una compresión drenada? El delta sigma 3 en total es cero. El delta sigma 3. Entonces, este sigma 3 va a permanecer ahí el mismo y el sigma 1 va a ir aumentando. Entonces, en círculos de Moore, yo puedo decir, ahora llego al sigma 1 aquí y un círculo, se nota clarito el círculo, y así a otro sigma 1 que va a ir aumentando y creciendo de esa manera, hasta algún valor ahí. Y como el delta U es cero, estos esfuerzos también son efectivos, también. Entonces, ese punto también es un sigma 1' efectivo, y así sucesivamente todos esos. Y ese último también es un sigma 1 efectivo. Pero el círculo que se ha dado al final es un círculo que especialmente toca la envolvente de falla. Por lo tanto, este último en especial es un sigma 1 en la falla. Perfecto. Pero ya noto la trayectoria tanto de esfuerzos totales como de esfuerzos efectivos, la consolidación aquí y los círculos son muy claros. Eso me da trayectoria de esfuerzos, ¿no? ¿Está bien? Perfecto. Ahora lo que decido es marcar en cada círculo el punto superior. Entonces digo, marco el punto superior aquí y marco el punto superior ahí. Esas son las coordenadas de ese punto. Y se nota claramente que eso involucra un radio, por lo tanto, es fácil de visualizar que este punto está asociado con un medio del valor de sigma 1 menos el valor de sigma 3. Y este otro punto está asociado con un medio de sigma 1 más sigma 3. ¿Verdad que sí? Entonces ese punto tiene este valor aquí en este eje y en el otro eje eso de ahí. Ese es el punto medio. Y si yo uno todos los puntos medios, entonces sigo una trayectoria. Ahí está la trayectoria hasta que llega a la falla. Esa es la trayectoria de esfuerzos totales. Correcto. Y ahora yo decido ponerle un nombre. Digo que esto en lugar de anotar así que sea T y esto que sea S. Por lo tanto, realmente esta trayectoria y también esta ha sido dibujada en un plano TS. Es correcto. Y ahí no veo los círculos, ¿no? Esos serán de los ejes sigma. Ahí es solo esta línea. Y esa es una trayectoria en el plano TS, que es T, eso, que es ese, eso, y es correcto. Miren cómo se puede cambiar los ejes y no hay ningún problema. Y en cuanto a esfuerzos efectivos, lo mismo, ¿no? Queda claro. Vamos a tomar otro punto para ilustrar lo mismo. Y los esfuerzos efectivos los ponemos en este otro color y decimos, solo por citar otro punto, podríamos poner este de acá. Ese es también un punto superior y en este eje se trata de ese punto y en este eje se trata de este otro. Entonces decimos, esto de acá evidentemente sigue siendo un medio del sigma 1 prima menos el sigma 3 prima. Y este otro punto ahora es un medio
del sigma 1' más el sigma 3'. Y le digo esto que sea T' y esto que sea S'. Por lo tanto, este es ahora también T' en función de S'. ¿Verdad que sí? Es otro eje. Y hay algo que es clave. Aquí digo, el sigma 1 es es 1', es sigma 1 menos U, menos sigma 3 menos U, y con el menos el U se cancela. Por lo tanto, que realmente al hacer esa cancelación, esto también es igual a T. Entonces, T' también es T al hacer la diferencia. No es lo mismo aquí. El S' no es igual a S. A no ser que estemos en este triaxial CD, pero aquí siempre, ¿no? Porque el U no cuenta. En cambio aquí, porque U es cero, aquí son iguales. Bien, y ahí está la trayectoria de esfuerzos en un triaxial CD. Pueden hacer sus preguntas. Bien. Ahora cambiamos de triaxial y decimos, voy a hacer ese mismo análisis en un triaxial CU. Y otra vez voy a ver por un lado el valor de tau en función de sigma y sigma prima. Y después voy a ver a qué más se parece. Y es obvio que en la consolidación voy a estar en la misma situación. ¿Cuál es la misma situación? Partir de ahí y llegar a un valor sigma 3. Entonces en la consolidación los esfuerzos totales siguen esa trayectoria y luego se disipa la presión de poros, por lo tanto se sigue esa otra trayectoria de esfuerzos efectivos. Y a continuación, ese sigma 3 se mantiene como esfuerzo total, ¿no? El sigma 3. Y el sigma 1 va creciendo. Ahí está el sigma 1 que va creciendo. Y ahí se puede ver el círculo de Moore asociado con esta situación. Tau en función de sigma, varios círculos de Moore, ahí hay uno. Perfecto, está bien. Y si ahora también quiero ver el punto superior, puedo hacerlo, ¿no? Veo el punto superior y ahí digo, este punto superior es ese, otra vez es un medio del sigma 1 más el sigma 3. Y esto le llamo S, igual que antes. Y el punto superior está asociado con un medio del sigma 1 menos el sigma 3 y esto le llamo T. Por lo tanto, también puedo hacer esta gráfica de todos los puntos superiores con relación a los esfuerzos totales de T. Entonces añado ahí que eso es T en función de S. Y la gráfica T en función de S es esa de ahí y luego esa otra en esfuerzos totales. Y ahora en esfuerzos efectivos, yo entiendo que se genera un exceso de presión de poros, entonces el sigma 3 se le resta una presión de poros, el sigma 3 va disminuyendo efectivo, si hablo de esfuerzos efectivos, y si hablo del esfuerzo 1, digo del esfuerzo de corte, por supuesto que hay un esfuerzo de corte que también va aumentando. Y si hablo de los esfuerzos sigma 3 y sigma 1, que más que saltar al esfuerzo de corte, entonces aquí veo el sigma 3' que ha disminuido y el sigma 1 que ha aumentado algo. Y ahí hay otra vez un círculo de esfuerzos efectivos, ¿no? Entonces en esfuerzos efectivos cambiamos los colores y decimos
el sigma 3' y el sigma 1', y ahí tomamos el centro. Y otra vez decimos, para este centro, esto es también T', pero son lo mismo. Y aquí hay un nuevo valor que es el 1 medio del sigma 1' más el sigma 3', y este es el S'. Entonces igual tenemos una trayectoria que sigue, ahí está, esa línea, y por lo tanto también esto es T' en función de, ah, en función de S'. Entonces, la nueva trayectoria de esfuerzos ahora sigue en esfuerzos totales esa línea y luego esta otra y en efectivos esta. Y por supuesto, la presión de poros, todo total menos el efectivo, la diferencia es la presión de poros. En este caso hemos llegado hasta la falla, entonces la presión de poros es en la falla, pero puede darse y medirse la presión de poros en cualquier punto. Entonces ahí tenemos una nueva trayectoria de esfuerzos en esos ejes. Pueden hacer sus preguntas. Bien. ¿Se aplica esto? ¿Es solo cuestión de laboratorio o realmente podemos aplicar a la realidad? Podemos aplicar a la realidad. Decimos, vamos a nosotros considerar un cierto elemento aquí abajo y por supuesto encima hay una superficie del suelo, excavamos, ponemos un edificio, un tanque, cualquier obra civil y hay un delta sigma en la parte superior y ese se aplica sobre, tiene esfuerzo sobre ese elemento, que no está en un triaxial, sino en el suelo en la vida real. Y este elemento queremos ver su trayectoria de esfuerzos en los planos TS'. Y digo, ¿cómo se va a comportar? Primero, puedo pensar que ya el suelo ha llegado a un punto, no es que parte de cero aquí, ni sigue una consolidación, ya ha sucedido algo con ese suelo y los esfuerzos están aquí. El estado de esfuerzos es ese y el punto superior de ese estado de esfuerzos es ese. Y ahora la clave. Comprimimos, y aquí dice cómo se comprime de forma no drenada, rápidamente, sin que drene, así, con esa línea, ¿verdad que sí? Entonces decimos, muy interesante, ahí también tendría que dibujar esa línea, y esa línea es compresión no drenada, sigue esa de ahí. Perfecto. Hasta algún lugar, ¿no? Ahí yo ya veo que hay cierta falla, ya vamos a ver el detalle. Aquí la idea general es esa. Pero a la vez puede drenarse y comprimirse de forma drenada. Yo he visto, aquí está, un triaxial CD involucra ir de aquí con esa trayectoria hasta la falla. Si es drenado, entonces hay la otra opción. Si yo pongo la carga lentamente y no se genera exceso de presión de poros, la otra opción es que igual en cuanto a esfuerzos efectivos, si la dibujamos en el mismo color, suceda esto en trayectoria drenada. Entonces, no drenada, eso. Lo más común, poner rápidamente la carga, no esperar, sigue así. Y luego, si fuese drenado así, entonces si aquí se da esa primera carga y dejamos después de poner la carga que consolide, va a llegar ahí como si siguiera esa trayectoria. Entonces, eso sucede en el campo, en la vida real. Hay más detalles, vamos a entender más, pero es el mismo comportamiento de laboratorio en campo. Y no hay que decir, uy, no, no hay que ver triaxiales, no, muy, muy específico de laboratorio. No, eso es comportamientos. Realmente es el que se da en campo.
Ahora, no es que hemos visto en el triaxial eso, pero entendemos que en una excavación, cuando vemos los esfuerzos, hay un cambio. En lugar de aumentar, haber una compresión, hay una disminución, ¿no? De esfuerzos. Por lo tanto, aquí también entiendo que en un cierto punto yo estaba ahí, ya con cierto estado de esfuerzos, y al ser al revés, una descarga, pues voy a seguir esta trayectoria rápidamente hasta ese valor. Y luego, y si más bien fuese drenado, seguiría esa otra trayectoria. Bueno, eso es adicional, si hubiese descarga. Pero me ha ayudado mucho el entender el punto de vista desde el laboratorio para llegar aquí. Y bueno, y después vamos a ver que esta está relacionada con la envolvente de falla. No me preocupo todavía, pero también puedo hacer excavaciones y poner edificios y llegar a la falla. El día de hoy solo importa entender que esto es cuestión de la vida real en ingeniería civil. Bien, entonces una vez más, la clave es que al dibujar T en función de SS', tenemos trayectorias totales efectivas en la consolidación y todo el resto. Pongamos ahora exactamente lo mismo, pero con las envolventes. Entonces, otra vez decimos, este plano va a estar asociado con tau en función de sigma prima. Y ahí aparecen los círculos asociados con sigma 3 prima, sigma 1 prima, y aquí otro asociado con aquello. Y yo entiendo que en la falla, pues hay círculos y esos círculos tocan la envolvente. Consecuencia, la envolvente tiene los valores C' y Φ'. Ya sabía eso, he hecho varios ejercicios. Y ahora cambio y digo, bueno, necesito cambiar el eje, ya entendió cómo se hace eso. Y ahora digo, voy a dibujar T, no tau, sino T en función de S'. Entonces, estoy hablando de también la falla en esos mismos casos, pero la falla se la representa en la parte superior del círculo. Entonces, marco que la parte superior del círculo son esos dos puntos. Y también está en la falla, ¿verdad? Solo que en el plano TS'. Y ahí digo, también le puedo pasar una recta, ya está dibujada ahí y tiene un valor aquí de A' y este ángulo es alfa prima. Por lo tanto, esta recta es una envolvente de falla y es T igual a A' más el valor de S' por la tangente de alfa prima. Esa es la recta. Con otros parámetros, ya no pueden ser C y Phi, son A y alfa. Pero se entiende que a partir de esto tiene que haber una relación geométrica, ¿no? Eso es obvio. ¿Cuál es esa relación geométrica? No la estamos deduciendo, solo la ponemos ahí. Decimos, el seno de phi es la tangente de alfa prima. Y C por el coseno de alfa es A prima. Por lo tanto, si yo puedo tener los puntos máximos, entonces tengo otra vez una línea que pasa por esos puntos máximos y hago el ajuste y con mi calculadora puedo hallar A y alfa. Si hallo alfa, entonces digo la tangente de esa alfa es seno de phi, he hallado phi. Y si he hallado A, he hallado el C por el coseno de alfa. Como también conozco alfa, hallo C. Esa es la manera en la que debo trabajar. Por lo tanto, digo, aquí está la forma analítica, porque estos puntos azules necesitaba hacerlo gráfico para que pase por ahí, porque no conocía el punto.
En cambio aquí no, el punto máximo lo conozco, porque conozco estos puntos principales, por lo tanto conozco. Entonces, consecuencia, si conozco esos puntos, puedo determinar A' y alfa prima, pasando una línea, ajustando una línea por esos puntos, y de ahí, después de ajustar esa línea por esos puntos, entonces no hay ningún problema, se halla la otra analíticamente. Pueden hacer sus preguntas. Bien, entonces ahora por supuesto hay que aplicar todo esto y para aplicar hay dos ejercicios. El 613 que dice especialmente es un triaxial consolidado drenado con esos datos y pide hallar los parámetros de resistencia con la ecuación, más otras cosas de presión de poros, etcétera. Entonces, ahí lo que hay que calcular es el 1 y el 3 y a partir de eso los puntos máximos, el S' y el T. Y ajustar con los puntos máximos, ¿no? Esa es básicamente la idea. Bien, y después lo otro para seguir practicando. Y el 614 trae un triaxial CU y el triaxial CU, pues lo propio, hay que hallar los esfuerzos totales y los puntos máximos de los totales y luego los efectivos y los puntos máximos de los efectivos y de ahí lo que acabamos de decir más otras cosas. Bien, entonces, ¿para cuándo eso? Para mañana, dos ejercicios para mañana para aplicar esto de acá. Lo último, lo último de la clase, definamos unos nuevos ejes para trayectoria de esfuerzos. ¿Cuáles son nuestros nuevos ejes? Aquí dice Q en P'. Esos son dimos de dónde salía, qué era S, qué era P. Ahora decimos P, definición, es un tercio de sigma 1 más sigma 2 más sigma 3. Definición de P. P' es un tercio de sigma 1' más sigma 2' más sigma 3'. Y P' es igual a P menos U. Perfecto, entonces queda la idea de que es P. Y digo, es muy parecido a lo de antes, ¿no? Antes era un medio de sigma 1 más sigma 3, eso era S. Ahora P está relacionado con los tres ejes, no solo con dos.
sigma uno más sigma 2 más sigma 3 entre 3. Muy parecido, pero involucrar los tres ejes. Es otra definición, otros ejes. Y además Q' antes era sigma uno un medio de sigma uno menos sigma 3. Ahora no es un medio, es el doble. Está bien. También entiendo de sigma uno menos sigma 3. Y lo que decíamos antes, como el sigma uno prima es sigma uno menos u y el sigma 3 es sigma 3 menos u, con este menos los u desaparecen. Por lo tanto, el q' es sigma uno menos sigma 3, que es la definición de q. Entonces eso es q. Consecuencia, aquí en su texto dice Q', pero realmente en los libros y a futuro su texto basta decir Q porque es lo mismo. Q y Q' realmente son el mismo eje. Lo que no sucede siempre con P y P'. ¿Ok? Bien, ahí están las definiciones. Y luego decimos, vamos a un triaxial. Aquí está el triaxial. Y el triaxial involucra por la celda no se puede hacer diferencia entre sigma 2 y sigma 3. El triaxial involucra que sigma 2 sea sigma 3. Por lo tanto, si sigma 2 es sigma 3 en el triaxial, esto ya es en el triaxial, esta misma definición va a ser el mismo un tercio por sigma 1 más dos veces sigma 3. ¿Se entiende por qué? Porque sigma 2 es igual a sigma 3 en el triaxial. Ya notamos para no perdernos, realmente en cuestión del triaxial, el sigma 2 es sigma 3. De ahí viene esto. Y el P' lo mismo, sigma 1 más dos veces sigma 3'. Y el Q' sigue siendo sigma 1 menos sigma 3 igual a Q. Perfecto, entonces ahora sigo analizando más aspectos y cambio y digo, como solo estoy viendo el triaxial, entonces me quedo con estas ecuaciones con el 2 aquí y las subo aquí y me quedo con esas definiciones en el triaxial. Y ahora empiezo con el delta. Y para el delta, digo, es solo cuestión de hacer P final menos P inicial. Ese es un P, ¿no? Aquí P final con estos finales y P inicial con estos iniciales. Entonces el delta es muy fácil de ver que va a ser un tercio de delta sigma 1 más 2 delta sigma 3, esta definición. Y el delta P' es un tercio del delta sigma 1' más dos veces el delta sigma 3'. Ahí está el delta P'. Y como el delta sigma 1' es delta sigma 1 menos delta U y este otro es 2 delta sigma 3 menos delta U, también el delta prima se lo escribe así y el delta Q es obvio que queda de esa manera. Bien, ahora subo esto a la parte de arriba que voy a utilizar en un rato. Aquí subo eso, ¿no? Y digo, los delta P son ecuaciones en base a la definición. Y ahora sí paso a lo que es el triaxial mismo con esas definiciones. Muy bien, entonces veamos detalles. Y queremos ver Q, ¿no? Aquí está Q', pues no me olvido que da lo mismo anotar Q. Y en función de, por supuesto, P' y también
Y vuelvo a decir, estoy en la consolidación. Entonces, ¿qué sucede en la consolidación? Yo sé que hay realmente un delta sigma 3 mayor que cero lateral y en este otro eje el delta sigma uno es igual a ese delta sigma 3 mayor que cero. O sea, se aplica un delta sigma 3. ¿Y qué va a suceder dentro con la presión de poros? Primero se genera, pero después el delta U es cero, ¿verdad? Al final de la consolidación. Por lo tanto, veo los esfuerzos totales en relación a Q y P y digo de dónde parto. Por supuesto, parto con Q igual a cero sin ningún esfuerzo y con P igual a cero o P igual a cero, ¿no? Eso entiendo en cuanto a P. Y ahora me pregunto el delta Q. Entonces digo, ¿cuánto será el delta Q? Aquí está clarito. Es delta sigma uno menos delta sigma 3. Y aquí que veo que el delta sigma uno es igual al delta sigma 3. Estos son iguales. Entonces, rápidamente, el delta Q es igual a cero. Y el delta P en esta etapa de consolidación está aquí el delta P, un tercio del delta sigma uno más dos veces delta sigma 3. Pero el delta sigma uno es delta sigma 3, entonces eso es tres veces el delta sigma 3 sobre 3. Entonces el delta P es muy claro y evidente el delta sigma 3. El delta Q cero, entonces se mantiene en cero y el delta P igual al incremento en el esfuerzo 3, entonces se nota que se sigue en la consolidación esa trayectoria hasta ese punto en la consolidación. Y también puedo decir la pendiente es, por supuesto, delta Q sobre delta P y eso es igual a cero. Entonces, por eso es una línea horizontal. La pendiente es cero. ¿Y cuál ha sido este valor? El sigma 3. Pero realmente, como es el plano P, me olvido, no digo, es equivalente al sigma 3 porque el delta P mismo es igual en magnitud al sigma 3. Entonces es correcto. En magnitud el P es sigma 3, ¿no? Y ahora paso a lo efectivo y digo, en lo efectivo también voy a querer saber cuánto es el delta Q. Entonces anoto el delta Q en lo efectivo es igual al delta Q'. Entonces, una vez más, digo, en lo efectivo, el delta Q es delta sigma uno menos delta sigma 3, esto mismo, entonces cero, ¿no? Entonces, en efectivo también es cero. Y en efectivo el delta P, tengo que ir a esta otra ecuación, el delta P' es el delta sigma menos el delta U. El delta U es cero en la consolidación, el delta U es cero, y el delta sigma uno es igual al delta sigma 3. Entonces, tengo que ver que eso involucra este valor, el delta sigma 3, más dos veces el delta sigma 3, 3 entre 3. Entonces, este valor también es el delta sigma 3 en efectivo. Entonces, obviamente, eso involucra ir de ahí hasta el mismo valor, pero esta es la trayectoria efectiva. Y la pendiente de delta Q sobre delta P' también cero. Una línea horizontal. Entonces, esa es la trayectoria de esfuerzos en esos planos. En ese plano Q, P y P' en efectivo y en total. Pueden hacer sus preguntas.
Perfecto. Y por último, ahora hablamos de la compresión. Entonces, entendemos que una vez más, nuestros planos son el Q' y el Q que son el mismo, el P' y el P, y entendemos que en la compresión alrededor el delta sigma 3 es cero, no cambiamos, y el delta sigma 1 es el que cambia, igual al delta sigma D mayor que cero, el delta sigma 1 en la compresión. Y que hay dos tipos de compresión para la compresión drenada con un delta U de igual a cero. Aquí, ¿no? Entonces anoto igual, digo, adicionalmente aquí en nuestra muestra, el delta UD es igual a cero porque estoy tomando la compresión drenada. Y ya he llegado a un punto y ese punto es este porque es el fin de la consolidación. Excelente, entonces hago lo mismo de hace un momento. De aquí en adelante quiero yo ver lo que sucede en la compresión en cuanto a esfuerzos totales y efectivos. Entonces eso quiere decir que quiero ver cuánto es el delta Q. Igual que antes, el delta Q es delta sigma 1 menos delta sigma 3. Y el delta sigma 3 me dice que es cero. Entonces el delta Q a ojo cerrado es el delta sigma 1. ¿Y cuánto va a ser el delta P? El delta P está aquí, es un tercio del delta sigma 1 más dos veces el delta sigma 3. Y como dije hace un momento, igual en este caso, el delta sigma 3 es cero, el delta sigma 3 es cero. Por lo tanto, aquí esto es un tercio del delta sigma 1. La pendiente, delta Q dividido entre delta P es 3. Consecuencia, la trayectoria de esfuerzos de totales, sigue una línea de ese estilo hasta algún valor y la relación que hay entre Q y P es 3 aquí y 1 acá. Conozco la pendiente. Por lo tanto, conozco la ecuación de esa recta. ¿Verdad que sí? Muy bien. Y ahora quiero ver los esfuerzos efectivos. Entonces cambio de color en esta compresión y digo, quiero ver el delta Q. Y por supuesto, es igual al, el delta Q' es igual al delta Q total, entonces es delta sigma 1. Donde va a haber tal vez variaciones en el delta P'. Y veo el delta P' y entiendo que en la compresión el delta U es cero, por lo tanto anoto delta U cero, y aquí la idea de que además el delta sigma 3 es cero. Por lo tanto, el delta P' es un tercio de delta sigma 1, igual que antes. Consecuencia, la pendiente es delta Q sobre delta P' y sigue siendo 3. En otras palabras, sigo la trayectoria de esfuerzos de ahí a ahí y la efectiva es igual a la total con la misma pendiente 3 a 1. Entonces, en la consolidación llegué aquí y ahora sigo eso y tanto total como efectivo da lo mismo.
triaxial CD porque el delta UD es cero. Pueden hacer sus preguntas. Bien. Y por último, para acabar la clase, hay otra vez una compresión, pero ahora el delta UD es mayor que cero. Igual que antes, en esta compresión, yo entiendo lo que está pasando en la muestra. ¿Y qué está pasando en la muestra? El delta sigma 3 es cero y el delta sigma 1 es igual al delta sigma D y ese es mayor que cero. Pero ahora hay un delta UD mayor que cero, eso queda claro. Entonces, una vez más, porque la compresión ahora es no drenada, voy a ver Q' o Q, que es lo mismo, en función de P' y P. Y una vez más, veo lo total y en lo total empiezo con delta Q. Y digo, delta Q está aquí, delta sigma 1 menos delta sigma 3. ¿Qué sucede con delta sigma 3? Es cero. Por lo tanto, el delta Q es delta sigma 1. ¿Y qué sucede con el delta P? El delta P está aquí y otra vez eso es cero. Por lo tanto, otra vez eso es un tercio de delta sigma 1. Consecuencia, la pendiente es delta Q sobre delta P y esa pendiente es una vez más 3. Eso es fácil de ver. Parto de ahí, llego ahí y la pendiente, la trayectoria de esfuerzos totales es esa. Y entre dos puntos cualquiera o entre los extremos, la pendiente es 3 a 1. Delta Q sobre delta P, 3. Quiero ver lo mismo con los esfuerzos efectivos. Entonces, otra vez quiero ver delta Q con relación a los esfuerzos efectivos. Por supuesto, delta Q efectivo igual a delta Q total. Eso a ojos cerrados es delta sigma 1. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser el delta P'? Delta P', cuestión de venir acá. Ahí está el delta P'. Y ahí yo sé que el delta sigma 3 es cero, ese es cero. Pero no el delta U. Por lo tanto, uno dice, este valor va a ser el delta sigma 1 menos 3 veces el delta U por el 1/3 de antes. Entonces digo, eso es fácil, es 1/3 del valor de delta sigma 1 menos 3 veces delta U. Y de aquí también puedo ver la pendiente. La pendiente delta Q sobre delta P' es igual a, obviamente, 3 veces el delta sigma 1 dividido entre el delta sigma 1 menos 3 veces el delta 1. Porque ahora hay un exceso de presión de poros aquí y ese entra y el delta P va cambiando. ¿Cómo se da esa trayectoria? Es muy fácil, de ahí a ahí. Y esa es la trayectoria. Y esta pendiente entre dos puntos, esa pendiente es la que acabamos de hallar. 3 veces delta sigma 1 sobre delta sigma 1 menos 3 veces delta U. Y esa es la trayectoria de esfuerzos en estos planos. Tiene que quedar muy, muy claro esta idea de haber cambiado y haber visto lo mismo en los planos sigma 1 y sigma 3, luego en los planos TS, que nos ha servido además para hacer los cálculos de analíticos de la trayectoria de la envolvente de falla y finalmente los planos QP que representan lo mismo y las pendientes que tienen las trayectorias del esfuerzo triaxial del suelo
triaxial CD y del triaxial CU. Pueden hacer sus preguntas y comentarios. Bien. Entonces, si no hay preguntas, estamos listos. Tengan muy buen día. Hasta mañana.